Pero sí, pues, la Pincoya se llevó el juré. Ya. Dijo, no, Mis ustedes croquetitas, no van a proteger suficiente de las croquetas de jurel. Exquisito, fíjate. Exquisito. Oye, una vez, no sé, ¿dónde andábamos mis papás de vacaciones? Y comimos jurel como, no, el tarro así como pescado. Y dije, bueno, exquisito. Exquisito. Estamos al aire. Estamos al aire. Lluvia, estamos al aire. ¡Oh, qué buena! Lluvia, estamos al aire. ¿Viste? Bienvenidos una vez más a Todo Mal Pero con Risas. Risas. Pero hoy día tenemos una invitada especial. Preséntate. Hola, audiencia de Todo Mal Pero con Risas. Me llamo Chini. Aquí no es la Chini Pan, es la Chini. Sí. Es la Chini aquí acompañándonos el día de hoy con un tema bastante interesante que queremos abarcar. Porque aparte, Chini, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es tu profesión? ¿Qué haces en la vida? Profesora de historia. Profesora de historia, así que nos va a responder algunas preguntas. Con Quizás conocimientos. con conocimiento de causa. Sí. Y aparte, ¿qué más eres? Tarotista. Es toda una show. Era para que dijera que era mi hermana, maldita. ¡Qué medio desprecio! ¿Qué estaba hablando de su Ya, pero ¿Qué más eres en tu vida? Aparte de todo. ya tengo el honor, la honra y el privilegio de ser hermana mayor de la Chubi. Es un Es un- gran es un- vínculo de es- sangre. Es un privilegio, es un orgullo. Encuentro que Chubi ha crecido mucho este último año en todos sus proyectos. Y bueno, Chubi siempre ha sido muy chistosa, así que tenga un podcast en realidad no nos sorprende a sus cercanos porque ella es un podcast. Bueno, muchas gracias por tus palabras. En verdad, yo creo que es bueno porque como el tema de hoy tiene mucho que ver con experiencias y con de alguna forma ciertos aprendizajes, cosas que marcan dependiendo del lugar de donde eres, yo creo que está bien decir que somos familia porque se nos van a cruzar las historias. Sí, probablemente se van a ligar las historias con lo que queremos Exacto. abarcar. Esto no es de nepotismo, es que realmente Chini va a aportar mucho con sus anécdotas, con sus conocimientos. Sí, van a ser como un anecdotario de cosas que van a ser populares dentro de nuestro grupo de amigos, quizás que hayan compartido con ustedes, quizás. Pero bueno, hoy día queríamos hablar. Pero antes, ¿cómo ha estado tu semana, Lu? Creo que no tengo. Aparte de la situación del backroom que tuve con el banco, no tengo que recuerde que haya pasado. Salvo que te lo haya contado dentro del chat y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo tampoco. Viste, no sé, día estuvo tranquila la semana, gracias a Dios. Creo que lo único que pasó es que hemos tenido un montón de días de lluvia. Bueno, fuimos a ver a Natalia Valdebenito, que fue bastante interesante haber ido a escuchar a la Nati, A la diosa. a la diosa. Y también fue bastante chistoso que fue en un día de alta tormenta en Valdivia. Con apagón incluido. Se nos cortó la luz en medio del show. Eso creo que fue lo Sí. único que nos pasó dentro de la desgracia. Y justo los chicos de la bota usaron por primera vez su generador de luz, así que había luz en la bota. El tema fue la Maravilloso. gran aventura para irnos después porque estaba todo oscuro. Era brutal. Tú veías el mapa de esa y estaba cortado todo Valdivia, excepto un triángulo donde vive la Consu. Y donde vivo yo también. ¿En serio? Tú Sí. quedaste así como en la En frontera. el Sí. triángulo superior Sí. que tenía luz, Claro. ahí vive. Y yo estaba haciendo un ensayo también. Fue próximamente, voy a estar en otro podcast, pero de otro tema. Y estábamos haciendo la prueba de probar los micrófonos, porque es a distancia. Ya sé. Es con una amiga de Santiago y con otra amiga de Monterrey, México. Cállate. Muy Tómate. Internacional. Internacional. O sea, ahí vamos a estar ¿Cómo es que atentos. uno es? Sí, el tema va a ser, bueno, de cine, música, cosas artísticas, cosas de magia, pero todo referente en torno a un weón. Ok, bueno, pero aprovechemos entonces ahí de seguir tu podcast. ¿No? Sí, después. Así que Vamos a estar esperando Vamos, que sí. estrenes tu proyecto. Sí, chiquillos, sé que no somos un grupo tan serio, pero igual tenemos tópicos interesantes y en este caso ahora tenemos un podcast que va a salir muy pronto al aire. Eso va a ser bueno. Yo quiero aprovechar la instancia para defunar a Experiencia Sushi. Porque el otro día pedí Me para gostearon. ponerlos a prueba y luego de una ardua batalla por WhatsApp me mandaron la bebida. Y esa bebida se la mandaron mis papás. Si escucharon el episodio Todo- 3, Todo mal, pero todo con risa. mal, pero con A risa. mí me gostearon una vez. ¿En serio? Sí. No, pero lo estamos Oh. defunando. Ah, verdad, ya. El defunado. Defunados, esto no pasó. Sí, estamos en buenos términos, todo bien. Y eso, está rico. Sí.
El día de hoy queremos hablar de mitos y leyendas de Chile, aunque no sé si hablarlo de una forma, de un aspecto tan amplio. No sé aquí qué nos dirá Chile, pero ¿se puede contar lo que son experiencias paranormales como dentro de lo que es mitos y leyendas, por ejemplo? Sí, porque no tienen explicación. Las leyendas son cosas que... sus cuentos que uno inventa para explicarse cosas. Y los mitos tienen que ver más que nada con motivos de creación de cultura o surgimiento de cultura o creación del mundo. Tú me dices mito y leyenda y yo automáticamente me voy a mitología onda más para atrás, por no historias de a mí me pasó esto cuando estaba en el campo. No sé, siento que como que uno hablara de cosas distintas y al Pero final eso yo lo está asociaba a respondiendo lo leyendas. mismo. A Como leyenda. Sí, de mi abuela contaba que tal cosa. Sí, eso es una leyenda. Esta historia, por ejemplo, la Quintrala, ¿eso sería leyenda? Sí. ¿Se terminó volviendo leyenda la señora? Qué cuático. De hecho, yo siempre pensé que ella no había existido. Como que era una leyenda. Sí, Sí, pues yo quedé para adentro. Es que sí, pues la historia de ella es súper cruda. Pero bueno, yo no me Obviamente era la Quincala, la Llorona, ahí. Same vibes. Same Es que vibes. son como niveles, ¿cachai? Porque como siento que hay mitos y leyendas que te explican cosas como más piolita, más suavecita, que podría ser como más poético. Y después tienes las ultra creepy que tú dices así como realmente aléjense que es el diablo. Por ejemplo, no sé, pues simbolismo de por qué el copihue es el copihue, por qué se llama la flor de copihue. Sí, eso es un mito. Porque algo de que se crea. Ajá. Pero no sé, por Chupacabra es una leyenda. El copihue o Tren y Caicaibilú es un mito. Pero está la flor de la ñañauca, que es la flor que crece en el desierto de Atacama. Sí. Que la historia era de una mujer, creo que es una princesa en este caso, bueno, pero una mujer muy bella que vivía en el norte, que se enamora, y aquí variaba un poco la historia, que o era con un forastero o con un minero de esa zona. Pero en cualquiera de estas dos historias, o el minero, en este caso, moría en las minas, y el forastero que se va, ¿cierto? Entonces, en estas dos historias, el final es el mismo. Ella muere de tristeza, porque su amor se fue. Entonces, al Pobrecita. momento de que la entierran en el desierto y vuelven a verla, crece esta flor de la ñañauca. Por eso se llama así. Y con, Es un mito porque es algo de la... O también puede ser leyenda. No, leyenda. Recordando lo que he conversado con mi colega amiga de asignatura de lenguaje en coordinación. No, toma. eso sería una leyenda. Eso sería una leyenda. Sí, Carola, saludos. Gracias por ayudarnos con este tema. Gracias por ayudar. Sí, ¿Ustedes por cuál supuesto. creen que fue la leyenda que las marcó de chicas? Como de, ya sea de, me dio mucho miedo o la encontré muy icónica. A mí el tuetue. Ahí parte de ¿Sabes qué? Siento que ese historia, pues ahora no lo puedo nombrar, pues ya lo nombramos 2 veces. No sé por qué primero, son 3 veces, no sé. Pero siento que el innombrado ahora fue más acá. Para mí en Valdivia sentí que la gente le tenía más miedo. Nunca lo escuché tanto allá. Es que allá escuchaba, por ejemplo, el chucao. Por donde te cantaba el chucao, era un pájaro de mal augurio. No, pero... Oh, ¿No? yo no lo escuchamos acá. ¿En serio? Ya, pero son distintos. Son Sabía que acá al contrario. Acá el chucao, si canta a la derecha es buena suerte y si Sí. canta a la izquierda es mala suerte. Eso, lo que dice la Chini. Porque yo siempre le cambio y lo invierto, pero eso como depende de dónde lo escuchaba, era Claro. un buen mal augurio. Ahora, yo siempre digo, no, hasta la izquierda. Porque si me giro acá, Claro. Me giro para la buena. ¿Buen truco o no, caso? Trucazo. Trucazo. Para siempre tener buena o mala cueva. Ay, Sí, dándole a la izquierda siempre. Aunque igual eso es como medio anticomunista. yo creo, puede ser. Oh, Que era una manera de... respuestas políticas, no lo pensé. Sí, pues puede ser también. Mira, análisis político del chucao Análisis político del Chuca y de los brujos. y de los Y de los creo, brujos, porque yo estaba... Vamos a mezclar todo este... Perdón que no tengamos como un hilo tan concreto. Pero por ejemplo, el tema de los brujos de Chiloé, y esa era igual una pregunta que habíamos hecho fuera de esta grabación. ¿Por qué Chiloé es mágico como isla mágica de Chiloé? En comparación a lo que ocurre con la isla de Rapa Nui, que también ellos tienen una riqueza bastante amplia de mitos y leyendas propias. Pero en el caso de Chiloé, con los brujos, está algo que yo todavía no tengo una certeza muy clara porque llamé a mi madre. Porque mi madre todavía está viviendo en Chiloé. Y le dije, ¿a ti se te ocurre esto? ¿La recta provincia fue real o fue más una leyenda de la gente para responder al tema de los brujos existentes en Chiloé? Porque si uno va y ve la historia, dije, era de acá. Y eso fue lo que a mí me marcó. Más que decir
Me marcó el caleuche, me marcó la pincoya, me marcó cómo era el rito de iniciación de los brujos, porque lo encontraba súper crudo. Es súper crudo. Es muy muy crudo, y lo que más recordaba, y fue lo que me marcó cuando niña, fue que la capa de los brujos era hecho con piel humana. Y a mí eso se me quedó. A mí eso se me quedó. Pero mientras estaba leyendo, ¿verdad? Porque alta información, estaba el tema de que te tenías que bañar como en una caja específica donde había un ser mitológico muy específico para que se pueda eliminar todo este tema de la bendición católica, cristiana, que está influenciando mucho a las creencias de la isla. Supongo que es más con esta diferencia que con los pueblos originarios quizás, y sus creencias. Y que si eso no era suficiente, tenían que utilizar la sangre de un bebé que no estuviera bautizado para poder eliminarse, porque al final esto era como una creencia con el diablo. Todas estas vueltas que hacían era eliminar la creencia de Jesús o de la protección de un Dios divino, y que tú vuelvas como a estas raíces un poco más, ¿cómo llamarlo? ¿No se sientes pagano? Paganas, como estas creencias paganas. Y dentro de eso también estaba el tema de que tenías que matar a un familiar, hacer como un montón de rituales largos. Pero no cualquier familiar. Y no cualquier familiar. ¿Quién tenía que ser? Un cercano. Pero creo que era el padre, ¿o no? ¿Era padre o madre o el hermano que tú más querías? ¿Por qué me miraste? No, pero no. Mira, se vincula con el anime, ¿cachai? Como los Uchiha. Qué ñoño. Kichimoto de ahí lo sacó. Kishimoto dijo Chiloé. Es que de hecho los asiáticos comparten altas creencias ancestrales con los mapuches. Ahora llegó mi punto político. Ya. En el final de todo ese ritual se celebraba una comida. Y en esa comida se tenían que comer carne humana. Y no cualquier carne humana. Era carne de bebés. ¿A quién vinculan con eso? Ya, listo, ese fue mi dato político. De nada. O sea, todo... De ahí viene, o sea, si fuera, eran los... Eran, po. Hermanos. Compañeros. Sí, pues. Eran... Pero hablando en serio, nunca había pensado como que en este caso una leyenda pudiera también responder a un aspecto político. Pensaba que eran más respuestas a situaciones naturales o cosas que en realidad no podías explicar. O sea, la recta provincia dicen que existió, pero yo creo que, claro, tomaron estos elementos del paganismo para crear un imaginario de que los comunistas no creían en Dios, por ende comían bebés. No lo había pensado, me acabo de Pero hacer no hace un mucho guau. sentido. Y no comemos bebés. No comemos bebés, a lo mucho las guaguitas de esas dulces. Al que- contrario, los protegemos de otra gente que Que sí sí le come hace daño a bebés. bebés. ¿Cómo retomamos? Espérenme. Vamos a reírnos, tomamos un sorbito. No, pero volvamos al contexto del mito de leyenda. Los Sí. mitos de leyenda, hay algunos que respondían a situaciones que, como estábamos hablando de la naturaleza, cosas que no se podían explicar, pero eso así como bastante genérico. Hubo una influencia con los pueblos originarios en sí. Nosotros tenemos como una gran, o sea, yo ya no me acuerdo, ahí yo ya fallé, que no me mire la profe, pero es que con los pueblos tenemos calidad de pueblos originarios, Sí, pues po, cada uno sí. supongo que también responde a un tipo de leyenda o mito distinto, que igual terminan respondiendo a las mismas cosas. O sea, de hecho, los mapuches sí le tienen un nombre a los brujos, que es Calca. Y los mapuches creen que todos los dolores del cuerpo tienen su raíz en el alma. Entonces, si uno no tiene el alma sana o el espíritu sano, te vas a enfermar. Por ejemplo, yo he ido a la machi te sienta, te hace unas preguntas, te mira, pero antes de darte la medicina, te dice, tú tienes malo el hígado, pero tú tienes malo el hígado porque no puedes procesar una pena. Así, y son así, y como te pasó esto, y ahí como, yo he ido varias veces por estrés. Para no empastillarme tanto, voy a buscar alguna hierbita que me ayude a dormir, y me dice como, pero es que la raíz de tu estrés y la raíz de tu pena no es el invierno, es que tú tienes pena por algo que te pasó en el invierno. Y así. Y funciona. Y ella es la que está en el mercado. Sí, mi saludo a mi la buen chefe. Mira, El mercado de Valdivia. El mercado Valdivia, segundo buen piso. dato fiable. Segundo piso, la miel Marcia, Huayca. Vayan a verla. Sí. Entonces, los mapuches tienen este concepto de que están los brujos que, claro, comen carne humana, que se
pueden volver animales, pueden hacer el mal. Y también están las machi y los lahuentuchefe, que son los que quitan el mal. En el caso de los mapuches no son lo mismo que brujos, o sea, No, ahí ya sí no. son ramas distintas. No, porque para los mapuches está la diferencia entre brujo, que es como el que hace el mal, y ser como curandero, ser machi o ser adivina o identificar los sueños. Entonces, bajo esta lógica, yo al ser tarotista, o no sé, que yo a veces como que veo cosas, o analizo la borra del café, o tengo sueños, o me cuentan un sueño y yo le doy un significado, yo sería más eso, como una persona que ayuda a las personas a estar bien. El brujo es la persona que hace un mal. Claro, yo pensaba que los españoles cuando llegaron vieron todo esto y dijeron, no, todos son brujos, todo esta wea es mala, chao. Y por eso clasificaron que a las machi, en este caso curanderos, que eran propios de los pueblos originarios, los tildaran de que estaban como malditos básicamente, porque Exacto. hacían brujería. También tiene otra raíz, y ahí nos vamos a lo medieval, porque en la época, ya casi como finalizando la Edad Media, en Europa comienzan a considerar brujo o bruja a todo aquel que, una mujer que apoyaba un parto, una mujer que le daba a otra mujer una medicina natural para un dolor, si tenías el pelo muy largo, si sabías leer, si eras hermosa, si tenías el pelo rojo. Estás cagada nada más por ser mujer. Claro, Por si existir. eras viuda o soltera. No la cago esa cuestión, ni sola te dejaban tranquila. Exacto. Si el marido sospechaba que eras bruja, porque sí. Porque sí, no me lavó los pantalones, bruja, No me sirvió la comida, bruja. bruja. No, y también No me eso- satisface. hay un libro muy bueno de Silvia Federici. Soy pésima en italiano, tengo que tomar algún curso Algún momento, sí. pero Es otro tema. Ella plantea de que finalmente, finalizando la Edad Media, es cuando la Iglesia Católica comienza a perseguir a las mujeres, pero antiguamente las mujeres vivían en tribus en los bosques, hacían ciudades solamente de mujeres, no estaba esta consideración de la división de los roles de género, es decir, una mujer no tenía por qué siempre cocinar, de hecho la cocina se consideraba que era de hombres porque el hombre era el que trabajaba la tierra, por ende el que también mataba al animal, y la mujer se preocupaba más como de otras labores. Entonces la división de género en cuanto a trabajos es más como del siglo XV, por así decirlo. Y ahí comienza esta persecución también a la bruja y a, no sé, como Lu, te entrego una agüita de hierbas para que te salen, bruja tú también puedes aceptarlo. Nos quemaban. Pum. Nos quemaron en Y otra te- vida. No nos Terminó. nosotros yo creo que nos quemaron en otra vez. De hecho, me hizo recordar cuando me salió un reel hace tiempo que era del origen como del cagüín de entre vecinas, y que era en el fondo eso de mujeres que estaban como muy aprisionadas en la casa, y que en el fondo esta cosa de salir a hablar con las vecinas fue lo que provocaba un rato de las mujeres de hablar de sus cosas, de contar sus penas y formar una comunidad al final. Me dio mucha pena. como no puedes formar ningún vínculo, tú estás solamente ahí para trabajar, para producir, fabricar marisco, chao. Y si no, bruja. Si no, bruja. Dios mío, por favor que no volvamos a esos tiempos, gente, por favor, Ojalá háganlo no, poco. por favor. No vivamos el cuento de la criada, por favor, en el mundo. Oye, es terrible esa serie, yo la estoy viendo por segunda vez, estoy más impactada porque ahora yo la Te vi estás vinculando. yo la vi es como, oh no, eso ya no va a volver a pasar, y ahora como ¿Verdad? Se busca matrimonio en la banda para tener derecho. Uy, Dios. Pero bueno, aquí estábamos, pero volviendo a las raíces de acá, tú dices, se han mezclado mucho lo que es los mitos y leyendas. exactamente. Ha habido un sincretismo cultural importante entre lo que trajeron los españoles con su pensamiento sobre lo que era la brujería. De hecho decían de que Inés de Suárez era bruja. No creo que sea Inés de Suárez, quizás lo esté mezclando, pero en el cementerio de Santiago, porque a diferencia del de Punta Arenas, donde tuvo la Chubi, porque es que el cementerio de Punta Arenas, por ejemplo, yo no he escuchado, bueno, yo tampoco sé, ya no he escuchado leyenda urbana sobre el cementerio de Punta Arenas, pero sí se escucha mucho del cementerio general, el de Santiago. El de Santiago Tiene tétrico. muchas historias, hasta el punto que ahora les hacen city tours, onda de Del historia, terror, de yo quería terror, ir. y de noche, y haciendo todo mucho. Pero, por ejemplo, ahí también pues, hay
creo que es una santa, una estatua de una santa o algo así, y que también le es como entre comillas igual un poco de brujería o algo mágico, porque la gente le va a pedir cosas, estilo las animitas cuando le hacen favores, pero tienes que ir allá a pedirle el rezo, y hay gente que cree, va, lo hace. A mí me da mucha risa que los estudiantes no, cuéntalo tú mejor. El Balmaceda. Sí. Que le van a poner unos papeles para pasar los Me estás ramos. En la tumba del presidente ¿En serio? J.M. Balmaceda. Ya. ¿Que era un profe de historia que hizo Sí, un profe de historia, el profe JP, que entonces pues se hacía él como siendo el presidente y le tiraban cartitas y dice, ay, puta estos cabros que huevean. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto, por último tráiganme un copete. Y como que le caían todas Sí, las... tráiganme un tropical gin, no sé, cualquier una cosita, un pinito. Y funcionaba. No sé por qué no fui. No lo intenté. En mi universidad estaba el sanguatita, que la gente pensaba igual que era un muerto o algo así, ¿no? Y no, era un cabro que pasó toda el agua puro 4. Pero tiene un monje incluso, pues hay una parte que hay como Sanguatita. una pared y tiene un dibujo de un santo como con huetito. Sanguatita, que esa fue el... Sanguatita. No, nosotros el austral no... recuerdo. No, pero acuérdate que teníamos que no pasar por la plaza. La plaza, porque si no nos echábamos un ramo. Eso y también los lo escuché, de pero era un árbol. La U pobre de árbol. Conza dicen que no hay que pisar El símbolo que tiene como el emblema de la U, ¿no? Sí. Sí, hay una entrada y un piso que tiene el emblema, Sí. que no se puede pisar y la gente lo evita. Yo supe eso de que en la placita de los PC de Valdivia, el no pasar bajo el árbol de esa plaza Sí. era para, te ibas a echar los ramos, y yo primer día en Mechoneo corriendo por ahí, pues me enteré después yo, bueno. ¿Y te lo echaste? No, pero estaba así. Como, Ah, yo, ¿cómo se está? A mí me pasó que el primer semestre que me echó lo evitaba y me eché varios ramos. Cuando dijiste chao. Cuando dije ya que sube mi copiloto, pasé todo. Sí, Jesús me compré después. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. No, creo que eso, pero hubo una sola chica que recuerdo que bastante creyente en sí dijo acompañan porque no se atrevía a ir sola, que era la gruta de Lourdes, y literalmente se fue a rezar a la gruta para probar un ramo. A la gruta que está en las ánimas. Sí, a la chucha. Dijo, no quiero ir sola, y dije, bueno, te acompaño, y fuimos hasta allá. Y ahí conocí la gruta de Lourdes, no tenía idea de dónde estar. A mí me da mucha paz esos lugares, pero no sé si es por mi lado cristiano que niego, pero está en mí, o porque en el fondo es tranquilo y la gente es como que hay silencio. Yo creo que ambos. Yo creo que es la mezcla. Pero a mí me gusta ir a esas partes. Yo la de Santiago la encuentro Sí, bien linda. hemos ido Fuimos una vez, una vez. pero me marcó. Y después nos fuimos a comer una sopa. Ay, verdad que no. La bendición, la bendición. La bendición. Sí, La sí. hostia. Sí, es que contexto, yo y Chini venimos de una familia mixta, pero nos criamos en la iglesia evangélica pentecostal. Estamos presentadas, Bautizada. bautizadas. Nos bautizaron a los 40 días como indica el Señor. De hecho, yo me acuerdo de todo. Tengo un recuerdo súper chico Pero de no te tu bautizo. imaginas. ¿Yo qué hice? No de ti, de, Ah. de quienes estaban en el bautizo. Tú eras una cosa envuelta en un chal muy hermoso que le echaron agua y me acuerdo de la gente que estaba alrededor. Te acuerdas de todo menos de mí. Tu carita estaba tapada con Sí. un chal. De que yo Era invierno. me acuerdo cuando era chica, onda 7 años, y yo oraba antes de dormir. Entonces ahí empezó mi ansiedad porque de repente me venía un pensamiento de abajo Dios, viva el diablo. Y yo así, no. Te lo y yo no lo sabía. Así cuando yo empiezo a decir hermana y todo, es porque tengo aquí acumulado el diálogo. No sería otaku, ya, no Ya. fue así. Volviendo, ¿hay diferencia entre lo que es leyenda? O sea, por ejemplo, la leyenda urbana con la leyenda, porque son distintas jerarquías o responden a otra cosa. La leyenda urbana. Porque no sé, la leyenda, lo de la U serían como leyenda Sí, urbana. es como eso, leyenda No urbana. tiene como tanto power que, no sé, pues la leyenda de la Quintrala. Claro, la leyenda del Caleu. Claro. Claro, la leyenda urbana son más creencias que se forman en torno a algo que igual sí sucede. Es como hay un suceso detrás. Por ejemplo, lo del cementerio. Lo que estábamos comentando de que tal vez alguien le pidió a ¿cómo se llamaba? Sanguatita. Ahora Sanguatita no lo Ya, pero Sanguatita. Ya, sí, Sanguatita. Claro, hay gente que les encargó a Sanguatita pasar todos sus ramos y pasó todos sus ramos.
Eso sí, tenía una condición sanguatita. Ah, chuta. Luego había No, que no era cagarse tomando en las pircas. ¿Qué? Las pircas era un sector en la FAO donde había como unos banquitos. Y Ah, la pero gente tenías que ir. tomaba, sí. Es que igual era más de arquitectura, porque los de arqui tenían sus talleres, entonces yo tenía. Los de geografía no lo hacíamos a sanguatita. Uno iba a la FENOM. Amén. Amén. Después de toda la historia anterior. Porque igual eso responde, por ejemplo, con las animitas, ¿no? También pues, las animitas surgen porque se muere alguien y las personas le van como a pedir un favor o a arreglarla y así. Sí que saltando un tópico, pero en el caso con las animitas, ¿en qué momento uno termina siendo como, no un santo, pero sí como dando en este tema de creencia de mirar? Porque yo en este minuto puedo salir, cruzar la calle, me atropello en camión, me morí, y bueno, y si mi gente me coloca una animita, no creo que drásticamente la gente vaya a colocar vela, ocurre por algo. Ocurre por ejemplo cuando son niñas, ocurre cuando es una madre. El caso más como icónico de gente como civilian que se vuelve animita es Gilda, po. Gilda, la cantante, esa fuiste de mi vida, fuiste de mi vida. ¿Me está? ¿Oh, ¿en serio? Gilda no es sabía. considerada donde murió Gilda, porque Gilda es una cantante que era profesora, dejó la docencia, la entiendo perfectamente. Dejó la docencia después de 10 años. Ya, La entiendo. totalmente. Totalmente. Aguantó harto, grande Gilda. Con 2 hijos, un marido que no hacía nada y docente. Aguantó harto. Aguantó harto. Ya, la cosa es que Gilda cumplió el sueño de todo profesor, que es dejar la docencia. Retirarse. Retirarse. Me van a funar. Ya, corte. No lo escuche tu jefe. No, pero dejo la docencia. Ya, bueno, No, pero es que no voy a- voy a retomar Gilda. Bueno, ya. Entonces Gilda, que fue una cantante que falleció el año 96, era profesora, dejó la docencia para dedicarse a la música. Tuvo 5 años de éxito y muere en un accidente, donde no solamente muere ella, muere su hija, su manager, 3 de sus músicos y el único que sobrevive es su hijo menor. Hay una serie o una película de eso. La cosa es que donde muere Gilda, antes de morir, la gente le atribuía milagros. Por ejemplo, como una mujer, no sé, tenía un problema a la vista y Gilda como que le besó la mejilla y la mujer vio. Le atribuyen hasta milagros muy parecidos a los de Jesucristo. Yo no cachaba eso. Y porque Gilda iba a cantar a las cárceles, a hospitales, a lugares donde habían mamás solas con sus hijos sobrevivientes de violencia. Y Gilda como que pareciera ser de que tenía un poder curativo. Entonces por eso cuando ella muere, el lugar donde muere se vuelve un centro como santuario de Auco, pero de Gilda. La Teresita de los Andes igual surge así, pues, porque era una niña que muere muy joven y por eso se vuelve santa. Pero, o sea, es que claro, yo pienso que está, sí, así separado, pero como que la gente está como el santo oficial, porque creo que la iglesia Sí. tiene que certificar que sean milagros. Sí, Sí, es Y verdad. está en el fondo el tema popular, que es decir, no, a mí la Gilda me sanó. Eso. La Gilda me permitió tener una hija. Claro. Sí, yo siempre me acuerdo que contaban eso de que al Alberto Hurtado igual como que fue todo el show para que comprobara los milagros. Sí, exacto. Qué cuático tiene que ser tener que responder a explicar un milagro, porque en el caso uno ve la pura plaquita, gracias por el favor concedido, Claro. qué pasó, cómo pasó, ni idea. Pero claro, yo decía así como, ¿qué hace uno para cumplir que tu espíritu, lo que quedó de ti, termine respondiendo a hacer milagros? Como me estaba acordando, había un blog que yo creo que a esta altura ya ni existe el blog, que hablaba de la animita que está aquí en el líder y que en realidad tenían el gran problema de que no podían eliminar la animita, ya sea por un tema de la misma gente que tenía esta creencia de como de culto hacia esa animita, pero también porque a la misma gente que trataba de sacar esa animita le pasaban cosas, no Sí, sé, po. la máquina le fallaba, ocurrían cuestiones raras, entonces nunca Sí. pudieron sacar la animita. Se cortaba la luz. Pero donde está el líder no era un hospital, ¿no? Sí, ¿No po. está en el hospital? Sí, el hospital Kennedy. Siempre hablan de ese. No, irónicamente no me sé ninguna historia del hospital de Valdivia. Es que, claro, uno va a decir, se escuchan espíritus, te mueven las cosas, porque viene la gente de todo tipo, me refiero en espíritu, en cuerpo y alma, y a veces solamente te queda el alma, porque muere mucha gente en el hospital finalmente. Claro. Entonces, Pero la no Consu siempre- no te ha contado cosas. La Consu solo me ha contado cómo se le cayó a una persona un caballo encima. Pero dejando fuera eso,
dejando fuera eso de lado, no, las zonas, las áreas de descanso, como que de repente hay como cosas raras, como se escuchan ruidos, o sea, tú estás ahí durmiendo y se sienten presencia. Y a veces mejor dice, prefiero pensar que es esto una parálisis de sueño, que tal vez estoy viendo cosas o que estoy sintiendo cosas. Que a ella particularmente le pasaron, no recuerdo que me haya contado, era reciente, pero sí que hubo una vez como que sí la molestaron, pero que había un técnico, por ejemplo, un kine, no me acuerdo qué profesión fue, que no podía dormir en una sección porque como te van rotando en diferentes áreas del hospital, no sé qué se notó cuando le tocaban los descansos, no podía dormir en esa sala, tenía que irse a otra sala o no sé, dormirte en el pasillo, no mentira, pero no podía dormir ahí porque le pasaran cosas, la sintió y no sé, pero sí me contaba, por ejemplo, que escuchaba ruidos raros y fue extraño porque decía que los ruidos se escuchaban desde un piso donde es área administrativa y que eso pasara, no sé, de madrugada o cosas así, que se muevan, por ejemplo, sillas o que se te muevan, por ejemplo, que hayan ruidos de como cosas moviéndose, era extraño. Porque no, ¿quién va a estar ahí? Pues los administrativos no se quedan hasta esa hora de la madrugada, hablando pasadas las 3 de la mañana. Sí, tú haciendo horas extras. Era yo allá. Era yo trabajando allá. Como en Interstellar. Claro, no. Pero sí, yo siempre digo, seguramente se tienen que escuchar cosas. Mis mismos colegas, yo trabajo en realidad en área administrativa en el hospital, han escuchado cosas y me da un poco de risa porque son gente mucho más mayor que yo, que tienen un porte mucho más maduro que yo quizás, pero en el minuto en el que nos vamos todos y saben que se van a quedar solos, se prefieren ir. Prefieren por último y terminar la pega en la casa, así que queda algo pendiente que quedarse solos ahí porque les han pasado cosas en la sala. Porque donde estaba nuestra área era la antigua maternidad. Entonces tú comprenderás que escuchaban cositas. Entonces yo cuando me toca estar sola en realidad no siento nada porque yo coloco mi música otaku más fuerte en la vida y armo mi propio karaoke allá adentro, así que no pasa nada. Hablando de eso, a mí en mi actual lugar de trabajo, que es un colegio que queda al lado de una iglesia, sí se escuchan cositas. Se escuchan cositas. Sí, sí, es que hay unos niños. Hay unas niñitas. Ah, las niñitas. Ay. Y juegan y... Ay, no. Y La verdad que me da pena. Mueven las cosas, mueven los libros, a veces apagan los hervidores, pean, abren las puertas. Yo veo sombras. Pero nunca te ha pasado nada como... No. Sino que sientes eso. Sí, y los niños saben igual, ellos como que, porque como es una escuela como de un barrio, pasa que muchas veces que los padres o los abuelos de esos niños estudiaron en esa escuela, ha pasado por muchos nombres en la escuela. De hecho, ellos me han contado más historias de las que yo creía. Pero no, convivimos como con... decimos a las niñas. Serían ya más situaciones paranormales que Sí. de lo que estábamos Claro. hablando. Fuera de la grabación estábamos conversando hace poco también con Chuy por una pseudo broma de todas las situaciones que nos están aconteciendo hoy en día. O sea, hoy día mismo está lloviendo nuevamente, por favor que pare de llover, pero el que esté lloviendo tanto, tú me dijiste el término recién, por el tema del movimiento de tierra que hay, gracias a Dios todavía no nos golpea un terremoto, pero como que han pasado muchas cosas naturales, el tema de la desaparición del jurel, y yo solamente pensaba que si estuviéramos más en un piso más pagano, es como se nos enojó la pincoya, se nos enojó el Todos se picaron. todos Sí. se picaron, todos los... Tomen, Sí. malditos. Sí. O sea, de hecho Pedro Engel, que es un brujito como conocido en Chile, bien querido, dice eso, que a veces la tierra se enoja con nosotros porque estamos haciendo estupideces. La pincoya dijo, están haciendo puras weas con el mar, me llevo mi jurela. Desde ahí empezó. Desde un poco mi profesión pienso que más que la tierra se enoje, es que la tierra siempre va teniendo sus ciclos. Pues hay cosas que los humanos, y a veces dependiendo de las ideologías también se peca harto de soberbia, de creer que porque, no sé, tienes ingeniería, tienes tecnología, no van a haber terremotos, no van a haber regresiones. El río no va a volver a su cauce. Exacto. Entonces, yo creo que en el fondo la tierra es cíclica. O sea, como que no sé si un castigo, sino que simplemente es el equilibrio que tiene que haber, pues periodos de más lluvia, de menos lluvia,
Y por eso a mí me llama eso la atención, porque yo creo, y yo lo hablaba con Lu antes, que independiente si tú creas o no en la pincoya, en todas estas leyendas, son explicaciones que la gente tomó en su momento. O sea, es el conocimiento local de la gente para explicarse situaciones. Y ahora precisamente con más conocimiento, más tecnología, es como, bueno, tienes todo para entender que en estos lugares hay periodos de inundación, que el suelo responda a este tipo de comportamientos de remociones en masa, que aquí están literal la huella del río. Y no, instalemos unas cabañas. Va a quedar filete. departamentos. Sí. Entonces yo creo que en el fondo es eso, como la soberbia. Por ejemplo, el Camagüeto fue un mixto. Estaba respondiendo a una situación de la naturaleza, la remoción de la tierra o terremotos, porque básicamente es un animal que sale de la tierra y que va destruyendo también el camino, que hace referencia también a la situación con los ríos. Pero si es atrapado el Camagüeto, el cacho lo utilizan los mapuches para temas, creo que más de remedio. Entonces te abarca igual como mucho comportamiento de cómo es nuestra historia con los pueblos originarios, más que con respuesta a las situaciones con los españoles. Y pues de hecho, bueno, en mi pega hartas veces ocurre eso de que, por ejemplo, que están, no sé, los espíritus de cierto cerro, pues, Los ñen. que por ejemplo los humedales y todo, y que a veces te pierden o luego te pasan cosas, y tiene mucho que ver con esta idea de que tú tienes que pedir permiso para entrar en los lugares. Los ñen del agua. Yo me acuerdo una vez andaba en Punucapa, pero esto igual yo no lo sé asociar a nada, yo simplemente voy a contar la anécdota. Yo estaba en mi práctica, me metí como un sendero y di 2 pasos y escuché un ruido. Pero yo pensé que fue como capaz, yo en el momento pensé que fue un puma, pero escuché un pero yo dije, no, yo de aquí me voy, esto no vale. ¿Sentiste olor a chancho? No me acuerdo, pero... ¿Por qué lo dejé? Porque los pumas tienen olor a chancho. No, yo no sentí ningún olor, pero sentí como un ruido, yo pensé una guiña, lo que sea. Pero me refiero que mi instinto me dijo no. Y dándole la cara a las cosas, porque dije no. Y me fui. Yo igual tengo mucho esa idea de que en general, bueno, los animales siempre advierten antes de cualquier Son cosa. más buenos que nosotros. Sí, sí. Esa vez, ¿te acordás con los trailers? ¿Verdad? Que una vez unos trailers antes de matarnos nos dieron una advertencia. Es que fuimos a dar una vuelta al camino hacia Coyico por la línea. Bajamos por Avenida Ecuador y caminamos por la línea. Y la cosa es que nuestra idea era llegar a la playa de Coyico y no pudimos porque una familia de trailers nos invitó amablemente a retirarnos. Y así como... Tenían un polluelo en las vías. Claro. Entonces vimos el polluelo y enseguida así dijeron ¡ataque! Lo rodearon entre 2 y otro voló hasta ponerse como al otro lado de nosotros y como que literal se puso a caminar como yéndose, así como de chiquillos, las cosas son claras, yo los invito a retirarse. Tenemos una guaguita y nosotros nos fuimos y el bueno entendió perfectamente. Se van y nos dejaron tranquilos. Sí, pero nos divirtieron, así como... Y si no, tabla. Claro, a mí me pasó una vez, también antes, yo también tuve un trabajo muy similar al de Chubi, que es, una vez hablando de que igual los animales de repente son como, que avisan cosas. Una vez estaba en un campo sacándole foto a una fax y sentí un... como que eres muy fo. Me bufó. Era un toro, chica, no le voy a mentir, de 2 metros. Seguro que no era el Camagüeto. No, era como un camagüey. En serio, perdón. Gigante, gordo, macizo, unos cachos así, y no estaba acá. O sea, date quieta. Date quieta. Y yo me moví, lo dejé pasar, él pasó, las vacas igual lo dejaron pasar, caminó, cuando yo noté que ya no estaba, Respiraste de nuevo. respirar. ¿Te correteó un animal? Mira, no, pero sí me acuerdo que en la isla de nuevo estaba metida en el campo y me acuerdo que 2 turistas venían corriendo y yo quedé parada así como que pasó, pero muy muy lejos había una vaca y la vaca simplemente estaba pasando. No, nunca me Pero la acuerdo. vaca estaba existiendo, ¿no? La vaca simplemente estaba así como, hola, ¿qué tal? Y estaba así. Hola chicos, adiós. Sí, no, Bueno, no pasó. esa
misma práctica que conté lo del sendero, me pasó porque tenía que ir al campo. Entonces yo estaba buscando un lugarcito así en el campo, un pastizal. Entonces, bueno, me pongo a hacer lo que tenía que hacer y al lado había unas vacas, pues. Se pusieron todas al unísono, se dieron vueltas mirándome. Y yo así como, no, dice güita, me da vergüenza, chica. Chiquilla, no. ¿Qué tal las vacas? Oye, son zapas, Dios mío. Una vez nosotros estábamos viendo un eclipse lunar en un campo igual, dentro de un auto. La cosa es que de repente nos tocan el vidrio y nos habían rodeado como 20 vacas. Amiga, el auto, la vida, mu. Y nos miraban así. Y algunas miraban el eclipse. Pero fue como que se disociaron por el tema del eclipse. Puede ser, eso fue extraño porque como que estaban todos así y nos miraban. Estaban todos así y nos miraban. Humanos tenemos miedo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay luna? Chicos, así como chicos, ¿por qué no hay luna? Explíquenme, ¿dónde está la luna? Historias de vaca. Historias de vaca. Uy, se me fue de hecho con la vaca. Me estaba acordando de algo, pero en algún momento mientras seguimos hablando me voy a acordar. Y de hecho tenía involucrada hasta la chuva con ese tema. Ah, ya me acordé. Es que era por el tema de como leyendas y esas cosas. Yo me acordaba, no así como de miedo de chica, pero sí me producía un poco de, no sé si cringe, pero sí me daba, le daba un poco de respeto, porque hay una laguna en Chile que se llama la Laguna Pastahue. Y siempre se han escuchado como varias historias de que quizás esa laguna en realidad es como un volcán dormido, porque el agua de esa laguna es muy, muy tibia. Pero pese a que es laguna, no es tan profundo, pero igual se ha muerto gente porque la gente sigue siendo gente. Pero también siempre metían la historia de esa laguna de que estaba el cuero. Y el cuero, claro, su historia está en todos lados. Está en el mar, está en las lagunas, está donde haya agua, hay un maldito cuero. Y ustedes no lo vieron, pero se acaba de bajar la luz. Dios. Claro, el cuero. Entonces, siempre que habían muertes en esa laguna, se le atribuían al cuero. O sea, como en el popular. Pero nunca decían, simplemente, claro, el cabrón se ahogó, pero siempre decían cómo se ahogó si en realidad la laguna no pasa nada. Pero puede haber sido también por un tema como más geográfico, de dónde está en este mundo. Igual la gente a veces subestima mucho los lagos y las lagunas y a veces es más difícil flotar en teoría. Yo recuerdo que la arena en sí era muy, no sé si decir gelatinosa, pero es que era muy extraña. Porque la arena en sí, claro, cuando está en esta mezcla entre como muy cerca del agua, hay algunas que tienen este efecto como que te vas hundiendo, como arena movediza, pero esta quedaba como chiclosa. No sé si era por culpa de la composición de las cosas que estaban ahí, pero yo asumía que era por eso que igual lo atribuían con el tema del O sea, cuero. sonaba... Es que no quedaba como era dentro de cuando tú caminabas. Puede ser igual por un tema de contaminación. Pero está también la le tierra tengo harto respeto, que no me atrevería a negarla. Cosas que yo no sabía del cuero, sí, era que, creo que no con los mapuches, sí, para liberarte de uno es que o que se enrede o que lo golpearas con calafate, sí, para que se hiera solo. Como era como un estilo manta, porque nadie sabe qué chucha es, entonces se parece como una piel de cuero de vaca y aquí el contexto cambia. Algunos dicen que son garras, otros han dicho que tiene tentáculos. Yo lo escuché con garras y yo me lo asumí como con garras estilo garras de ave, claro, porque siento que es como que te engancha y ojos rojos. Sí, y ojos rojos. Es todo lo que venden del cuero. Esa es como la historia que me estaba ahorrando, que podía ser como con la mezcla. Chica escuchaba del cuero. Sí, harto. En Chauquén, una playa cerca de Pañuelo. Pero más para el lado del camping, decían. Sí, no sí. La pública, porque ahí obviamente está todo más intervenido. Sí, porque hay dos playas en Chauquén, una que está cerca del camping, que no tiene arena, y la otra que es la playa donde van todos, que sí tiene arena. Y ahí todo pasa. Creo que esto cae como leyenda. ¿Y los duendes qué son? No, los duendes. ¿Pero son leyendas? Los duendes. ¿O una realidad? Yo creo que eso es una realidad. He escuchado tantas cuestiones con los... Mi mamá decía que veía como duendes en la casa, pero en Santiago, para que no le atribuyamos todo a mi isla mágica. Pero mi isla mágica sí tengo una última historia, que es la historia de la profe, que yo cuando fui chica esa sí me marcó. ¿Qué te pasó? Porque esa historia está en esta, no es mea culpa, el otro que había, el que estaba también Ay, el día menos pensado, apareció ahí. Y de hecho fue porque apareció ahí que esa señora profesora estaba en mi casa y nos estaba contando de que su capítulo de su historia va a aparecer ahí. Y ahí nos narró y yo después lo vi en la tele y yo simplemente quedé chan. Y claro, la señora tenía todas sus marcas. Pasa de que
la profesora fue a un colegio rural en alguna parte de la isla, y tan específico no recuerdo, pero en ese curso había un alumno que era brujo. Y entonces nadie le decía nada a ese cabrón chico porque todos sabían que era una familia de brujos. Pero ella que venía de, no sé, de Santiago, no ignoraba todo esto. Tiene que hacer las tareas. Dijo, usted mi niño me hace las tareas, así que lo castigó porque no hizo las tareas. Entonces, ¿qué hizo este cabrón? El cabrón empezó a marcar en un árbol, hizo una figura como de una mujer. Y cada vez que él dañaba ese árbol con la figura de esa mujer, dañaba a la profe. Y así constantemente. Y la cuestión es que la profe nunca sabía qué le pasaba, porque no eran tampoco así como, me pareció un tajo gigante que uno pudiera atribuir como a la loquita agarró un cuchillo en su casa y no sé, por un marco de esquizofrenia se empezó a atacar. Sino que ella decía que iba al baño y se encontraba con unos cortecitos chiquititos, así como, igual que, no más grandes que un corta uñas, así como unas pequeñas, pero así como en cadena. Como sacados, igual que con un cuchillo. Como que la línea, pero eran varios cortitos. Sí, como cuando tú antes le sacabas el lápiz la punta y la hacías con el cuchillo. El mismo como corte, pero así. Y claro, lo que ella le quedó después que nos mostró en la casa fue que todo esto eran como escaras, no sé, porque eran cicatrices, pero las manchas que tenían eran así como en eran como y así un montón de dolencias y cuestiones, pero lo que más le quedaron fueron esas cicatrices. Pero fue tanto y por tanto tiempo que al final, no sé si fue como el mismo abuelo o alguien más se empezó a dar cuenta de que era por culpa de este niño, que al final el abuelo se acercó a esta profe y le dijo así como, ya sabes que mi niño no te va a molestar más, nosotros nos vamos a ir. Y se fueron y ya le pasó todas sus cosas, pero ella quedó con las marcas, y por eso yo quedé marcada, porque claro, tú ves a la señora que cuenta así como, sí, me pasó, porque una cosa es que te digan, hoy sí, en mi casa los duendes, los fantasmas me movieron la mesa, apagaron la luz, y tengo una marca de esto. Las marcas de esto, a mí me dejó un corte que, como tú dices, no fue un... yo me raspé. Sí, pues no era un corte muy raro, entonces eran igual que como lunitas, no sé cómo explicarlo. ¿Todavía te acuerdas vividamente? Es que güey, es que hizo así y tú te encuentras con unas cicatrices raras, pues. Entonces yo quedé así. No sé cuánto pasó eso. Mucho tiempo. Tuve que estar en el liceo. Así estamos hablando de estamos ya en tono sepia, ya cambiando de color. No, tienen que ser por lo más de 20 años. Por lo menos, no sé, cualquier día así marcando buco. Sí, porque ¿qué de para adentro? Es que tú quedáis para adentro. Voy a llegar a buscar el capítulo. Porque hay cosas, no sé, por casas cargadas, por ejemplo. Ya estas son las últimas historias de mi isla, ya, para que podamos narrar otra vida. Pero es que mira, por ejemplo, en Keilen pasó, también es mea culpa. El Rubencito. El Rubencito. Entonces toda la gente decía así, fue como zona turística la tontera de casa, porque la casa estaba al inicio, tú entrabas a Keilen, era una de las primeras casas que tuve, ahora ya no, porque la población creció, pero tú llegabas y era la primera casa. Pero toda la gente siempre decía que como hubo mucha muerte ahí y fue una muerte violenta, que esa casa estaba muy cargada, y por lo mismo, por años esa casa nunca se pudo ni vender ni usar, y ese espacio nunca se pudo ocupar. La gente tenía esa creencia de que estaba cargada. De hecho le colocaron hasta una cruz. Fuerte. Pero esto, por ejemplo, son historias de gente que les pasó con brujería, misterio, y orígenes como quizás más de las tradiciones, pero estas historias que pasan por internet, que yo creo que tú también has leído estos como creepypastas, estas leyendas urbanas de a mí me pasó y yo leí esto en un foro de internet, no le di importancia hasta que ocurrió, no sé, el computador se me prendió y subieron mis datos y no sé, porque son como igual leyendas que si tú haces tal y tal cosa te va a pasar esto. Sí, yo creo que quizá no, un poco fusionando eso con algo que lo estaba pensando, como hablaron de brujería y todo eso. ¿La brujería por TikTok funciona? O sea, pregunta seria, porque por ejemplo a mí me han dicho de hacer amarres por TikTok, que te salen, buscas tu brujería. Yo no lo he hecho, pero me han dicho. Y o sea, me explico que está esa posibilidad de alguna manera tú, a partir de los, o sea, que no sé si el tutorial que te hacen, generar la brujería, o en el fondo es cuento. Porque no puedes hacer brujería por TikTok, por una vez.
O sea, O sea, que esta gente no que es me como tan dice, simple que alguien nomás manifieste, que así me como, hable. te envía buena suerte haciéndote No, vibrar un cuarzo en para- un video. No, No, pero porque por para- ejemplo, estas cosas típicas de amor, pues, como de él te va a buscar si manifiestas o él estará obsesionado contigo. Lo que pasa es que para hacer esas cosas tienes que usar... hay una película demasiado buena, la voy a citar, que se llama Practical Magic, en español Hechizo de Amor, y ahí muestran que, por ejemplo, si tú quieres hacer que alguien te piense, tienes que usar una vida humana o una vida ¿Animal? Entonces tienes que matar a un pajarito, un gatito, un perrito para que alguien te Un ame. caracol, no sé. No. No, Entonces, como una hashtag, vida no como de maten otra vida. caracoles, igual ayudan a la cosa. Por ejemplo, en esa película hay una escena, el contexto, es la historia de una familia de solo mujeres porque una antepasada suya les hizo un hechizo de que cada vez que ellas se enamoran de un hombre, ese hombre va a morir. Entonces son tías criando sobrinas, porque las sobrinas quedaron huérfanas y las tías son brujas. Y llega una mujer en un momento a pedirles que un hombre deje a su esposa para volver con ella, y toman una paloma y le clavan una aguja. Entonces es como que si tú quieres que alguien te ame, tienes que matar a un animalito. Lo siento. Amiga, sigue el camino. Yo correcto de veo la que soy vida. migajera, pero siento que qué necesidad de ir tan lejos por alguien que no está ni ahí contigo. A mí siempre me preguntan, ¿haces amarres? Y yo, no. ¿Y haces endulzamientos? No, yo solo leo tarot y ni siquiera adivinatorio, solo de autoconocido. Agüita calzón, dije, no. No, y siempre digo, si fuera por eso, yo en este Estaría momento con Pedro Pascal. estaría con Pedro Pascal en Hollywood, Viviendo la vida loca. no aquí en Valdivia. Inundada. Ah, qué real. Me hubiese ganado el Kino hace muchos años. Sí. Todavía casi te lo gano. Casi me gané el Kino, loco. Casi no estoy acá. Ya. Casi no vengo a esto. Pero sí, yo me acuerdo, regresando al tema de un poco cómo se modernizó todo este tema de contar historias, un contar explicaciones a cosas. Yo me acuerdo cuando empezaron todos estos foros de creepypasta. ¿Ustedes buscaron esa página Estás Muerto? Sí. Que sacaba tu fecha de muerte. Sí, fui. Y a mí esa cuestión igual me daba miedo, yo no lo quería hacer. Video, Cuando era chica. cuando apareció YouTube, los primeros videos de fantasma. Oh. El chupacabra. El chupacabra. Igual me daba miedo. En Chile igual había un ente, no sé si era un ente o monstruo, pero que respondía como el chupacabras, tenía otro nombre. El Piuchen. Porque chupaba la sangre de los animales y nadie sabía Sí, qué de la pasaba y mitología chao, mapuche. Sí, seguía. de la mitología mapuche. Que era como una serpiente alada. Oye, a ese ser mitológico y al chupacabra yo le tenía mucho miedo. El que me dio como fue el basilisco, con temas como ahora que dije, porque fuera el que tenía una mezcla entre serpiente y gallo, el que estoy suponiendo que está respondiendo a los ladrones, ¿sabes? Porque decía la gente era para que no dejara, por ejemplo, las ventanas abiertas, porque si tú dejabas algo abierto podía meterse, porque la forma en cómo se alimentaba no era con comida, pues era con tu espíritu, era como con el te succionaba Sí, vida, una lección pues. para que la gente tuviera Cuidado cuidado con de los cerrar la zancudos. casa. Lo que es irrisorio, y yo no sé si habrá pasado en otro país del mundo, es que en un programa de televisión de animalitos hablaran de chupacabras como si fuera, estamos mostrando unos poodles. La ley de la La selva. ley de la selva. ¿No viste cuando empezaban el programa y tenían los cuerpos de las gallinas? No. Y Yo tenía, mostraban ¿4 años? 4 Ya, años. esa wea me traumó. ¿Qué? Es que yo recuerdo, porque yo me dormía temprano, pero Chini con nuestra otra hermana se quedaban viendo esa wea. Sí, yo recuerdo haber abierto mis ojitos y ver esa cosa. O sea, yo te hubiera querido en un programa donde uno estuviera, no sé, Salfate hablando, porque No. él tiraba. Hace de tiempo repente era Albert así, Urquiza. Alberto Urquiza, que es un ufólogo. Y Lo vamos a invitar. No. No, mentira. Me dejáis para adentro, quedé tostada. no, y lo otro que nosotros, Chubi, yo y nuestra hermana mayor, como que igual teníamos no sé si un culto, pero nos gustaban las cosas medio oscuritas cuando éramos más chicas, como las cosas así como de terror. O de... O sea, no sé si a mí me gusta. Pero quizá era el morbo. Claro, pero era como ese morbo de, oye, ¿qué pasó con el chupacabra? Capaz Sí, sí, por el nosotras morbo, sí. pero yo no estaba en un momento de... Si yo me dormía como 8 o 9. Y claro, y Pero veía siempre ahí más tarde. una gallina muerta.
Pero con gente de mi generación, una vez, hace años, había un meme de likes y esto te perturbó, te marcó la infancia. Y era esa escena pues, cuando tenía la Oye, gallina. no, de verdad que no. Y mostraba lo de los colmillos, de que estaban sin sangre y que tenían solo una marca en el cuello. No, y una vez el chupacabra tocó un ser humano, Sí, se llamaba Juan. Juan Acuña, que era un campesino ¿Parral? de Parral. La cosa es que él fue donde su la cosa Nadie me está viendo, su estoy con unos historia, ojos de WTF. hoy Juan Acuña brígido. Entre dos lo acorralaron y él se lanzó un canal porque ellos lo atacaron. Y él, de hecho, se tapó, creo que fue el cuello. Ujú. Él como que se cubrió. Porque se le tiraron al juez. Y después le constataron en Carabineros. Y que lo que pasa es que él venía como tomado, pero no ese tomado. Que no recordar Sí. que haya perdido conocimiento, Sí. que está tan volado. Y yo vi una entrevista que le hicieron, creo que fue 2018. Sí. Y él como que literal su vida nunca volvió a ser la misma. Como no fue simplemente una caí borracho, sino que No. estaba borracho y me estaban atacando. No, es la historia que él cuenta y él de hecho se ve una persona súper lúcida, que es como, yo había ido donde mi cuñado, nos tomamos una botella de vino entre los dos. Había bebido, pero no estaba alcohólico y de hecho los carabineros le hizo un alcotest y se revela ahí que no estaba con la alcoholemia como suficiente para decir, no, este caballero estaba ebrio. Es como, había tomado, pero no estaba como ebrio. Y claro, pues, como cuenta Chubi, se tiró un canal, y él cuando llega al final de ese canal, dice que los ve saltar 1,5 metros y al otro 3 metros y lo estaban esperando al final del canal. Y saltaban como para Sí, como desesperarlo, me imagino. sí. ¿Cómo te explicas eso si dentro de la fauna tú no Sí. ves eso? Y lo que él hizo al final fue como correr por todo el canal hasta que amaneció y cuando amaneció ellos desaparecen. Y ahí él puede volver a su casa. Y quedó con heridas y claro, por la entrevista que dice Chubi, él también cuenta que no puede dormir con la luz apagada y que no controla el film. Fuerte. Bueno, de hecho, cuando estaba la pandemia, el youtuber La Ruta Oculta hizo toda una investigación sobre el tema en Calama. ¿Fue en los 2000? Sí, el año Fue 2000. el año 2000. El fenómeno del chupacabra es como en Chile, por así decirlo, zona central, zona sur. Ya fue 2002, 2003, Sí. más o menos. El pic, me refiero a este Sí, punto, pic cuando 2000. estaba televisado por la ley. Pic de la 2003. selva. Pero en los 2000 fue en Calama y ahí dicen incluso de que llegó un avión de Estados Unidos. Sí, de la NASA. Y ahí de hecho pasó esto mismo de que hubo ataques a humanos, de que encontraron muertas a personas en situación de calle. Y bueno, y como son gente en situación de calle, tampoco investigan un poco más allá que por qué también fueron. ¿Qué otras razones pudieron haber ocurrido para que tengan ese tipo de muerte? Porque no fue una muerte normal tampoco. No es cuático eso del chupacabras porque uno piensa, ya, se acabó. Pero si te pones a buscar de repente igual aparecen aislados algunos casos, entonces ahí tú dices, concha tu madre. Fúnenme todos los sureños, pero ¿a qué vendría respondiendo ahora el tuetuet? Es lo mismo que el chanchón, ¿cierto? Tú es como un brujo. Pero ¿qué tú crees que responde? Es que es como, ¿por qué tanto miedo particularmente a ese ente? Porque es como los brujos igual te hacen caleta de wea. Porque anuncia desgracia, muerte, A mí me da enfermedad. asusto mucho eso porque en Panguipulli no sé qué familiar teníamos que hablaba mucho de eso. Pero ¿cómo es que te ataca? Porque ya lo nombras y todo, que te toca la puerta y dice hola. Lo que pasa es que el tuetué es como... Ya me puse yo. Sí, pues es que ¿cómo te ataca como...? No, porque te cae, si canta, te cae la enfermedad en tu casa, muerte, pérdida de dinero. Ah, pero es como más, no sé si es más extremo, porque recién el basilisco absorbe tu vida y como que igual te vas enfermando lentamente. Sí. O no te mata, te va... No, el tuetué te puede matar. Te puede matar, de una. Sí. Y no, y puede que sean 3 muertes en una casa. Como el dicho que también hay en el hospital, que son 3. Sí, son 3. Siempre se dice son 3 embarazos y son 3 muertes. Cuando se choca el yukón, el urco, con la ventana. Sí. Que Ah, dicen sí. que ese pájaro de ojos rojos que se choca y te trae... ¿Cómo era? Creo que eran 3 opciones. Que la hija soltera se casa, No ha pasado. que, Es que que a mí alguien- se me va a chocar una a mi ventana. que alguien se Todos va a los inviernos. que alguien se va a morir o que va a caer una desgracia, que puede ser, no sé, cualquier desgracia. Pero es tan lindo. Yo creo que, Yo, es mi guardián. yo creo que Es mi guardián protector. creo que en este caso, dado que nosotros igual vivimos Al lado de un humedal. al lado de un humedal, puede que sea hasta como un reino mágico, estilo como David el Gnomo. Y el urco te quiera cuidar,
Claro. que él se choca porque cuando le hace el reflejo, la explicación biológica es que son muy territoriales y se chocan así como de ¿qué está en mi casa? Y, Puede ser eso, tal vez él dice como... pero está el líder que después se pone en esa... Bueno, se pone en una ramita Dice y que yo lo miro y es tan tonto. Es que yo lo miro como estúpido eres tú. entonces Y como más tan lindo y yo pensando, ay, esa historia de brujos que se transforman en perro. No, pero es que si no... Mi mala cueva no se la puedo atribuir a un pajarito. Puede ser tal vez un rugido protector. También. O sea, es que no me da... Que pues, de verdad, si me hubiera pasado una enfermedad o algo así, se los contaría, pero de verdad, nada. Literal no se ha muerto nadie. No ha caído ninguna desgracia. No, o sea, no me ha generado... Es que lleva como ya... Yo me percaté de que venía la pandemia en el periodo de otoño-invierno. Y le puse Mimi. Es un amiguito. Era un amiguito, buena onda. Y aparte la gente los mata, pobrecito. Yo no te voy a matar, amiguito. Nomás te digo tonto en la cara, pero... Pero en tu cara. Pero en tu cara. Y tiene el ojito rojo y igual, pero pica ya. Es de la tribu. Él es el único sobreviviente de la tribu Kuruta. Ya, perdón, es Focus. Focus. Pues eso que te había preguntado, ¿qué crees que es una leyenda? O... Yo creo que existe. Los duendes. Pero los duendes, o sea, ¿tú crees que ¿Qué vienen son de los alguna duendes? manera desde esta conquista europea que llegan a Chile? O estaban aquí. Yo creo que los duendes llegaron con los irlandeses a Chile. Ahí está lo que habla, o sea, se explicaba un poco de la mezcla de leyendas y mito español, pueblo original y toda esa Porque cosa, no pero sé en si realidad existen con continente como, antiguo. claro, leyendas previas a... No, los duendes, el tema del duende como tal es muy siglo XX, sobre todo post 1950, y los irlandeses llegan a Chile en el siglo XIX. Entonces, y los duendes es mitología, digamos, de las regiones de España que son más celtas, como Galicia, por ejemplo, y de Irlanda y Inglaterra, pero de esos países llegan más posterior a la independencia. Hay harta parte de la cultura chilena que viene un poco heredada de ciertos ingleses que llegan a Valparaíso. A ¿cierto? Valparaíso. Sí. O a Talcahuano también llegaban, y a Valdivia llegaron también bastantes irlandeses. Hay algunas familias conocidas, no vamos a dar nombres, pero entonces en general desde ahí que surge esta idea de que hay duendes en la casa, o que te persigue un duende, o que te ataca un duende. ¿Ustedes tienen alguna experiencia con los duendes? Yo no, mi madre que le hacían como bromitas de moverle cosas, pero como lo pillaba así como los veía en el patio, pero le pasaba como muy estilo Phineas y Ferb, como sabía que ocurría algo, pero nadie le creía, pues, entonces Era Candace. Era Candace. Entonces claro, los veía y nadie cachaba. Y estaban así como en el patio y yo creo que le hacían así como, hola. Se iba, loser, porque nadie te va a creer, jaja. Y ahí quedó. Entonces mi mamá siempre quedó marcada con eso. Pero igual una compañera de cabaña de la U igual me decía que ella hubo un tiempo que hacía estos trabajos que, por ejemplo, cuando nadie se queda en la casa y piden como estilo nana, pero es que no habían hijos, entonces como cuidarle la casa, ¿no? Quedarse ahí. Y que había un estúpido duende porque había una muñeca en esa casa. Y una muñeca así como de uno de los niños y no sé, porque estaba ya en el mueble, el estante de la cocina y ya no estaba, o estaba girado mirando para otro lado. Después iba al baño, abría un mueble y ahí estaba la cagada muñeca. Entonces siempre se pillaba esa cagada muñeca para todos lados. Entonces ella decía como bueno, Me muero. y yo sé como, ¿cómo soportaste quedarte ahí? Era Quemaba una la pura casa. noche, pero igual era la noche más traumática de la vida. Sí, totalmente. Chubi, experiencia con duendes. Miren, es que yo, de chica, yo como que tengo el recuerdo de pensar en esta parte al lado de mi casa hay duendes, pero yo no me acuerdo de ver nada. Pero sí me acuerdo del pensamiento y de que yo lo pensaba. Que las haya visto, dijiste otra historia. Y yo un tiempo cuando estaba en el liceo todavía, yo practicaba taekwondo, pero yo me veía que tenía moretones que no correspondían a los que yo me hacía en taekwondo. Y eran arañazos como en la zona del cuello o de la barbilla, y eso yo no me lo hice entrenando. Y eso tampoco te lo hacías tú, no sé, por la noche que Es te que, movieras. ¿sabéis que yo en general ocupo las uñas cortas? Pero en ese tiempo las tenía más cortas todavía, entonces como No, que no igual yo podía. pensaba, pero ¿cómo habré hecho tan...? Y una vez estaba como en
nochadas, como en un grupo de personas, y de la nada yo siento un codazo en la costilla. Y justo después estábamos hablando con personas y que hablaban precisamente esto, porque los duendes como que se encaprichan con de repente algunas mujeres y como que tienen esos momentos porque te pegan si cachan que tú estás como pinchando con alguien o cosas así, o compartiendo con hombres y te empiezan a pegar. Y es cuático porque, o sea, a ver, ya dando el beneficio De la duda. Pero igual yo he escuchado harto de las cosas de que se habla del campo, de que te pierden, que te pillas caca de duende, y ahí cachan que te estuviste dando vuelta como 2 horas en círculo. Lo único que yo recuerdo de dónde, pero era algo más, diría, jocoso. Cuando tú vas a Bariloche, y bueno, igual acá, pero cuando tú compras estos recorditos, hay muchos recorditos que hacen con duendes. Sí. Sí. Entonces siempre, me acuerdo que era chica, me regalaron o lo compré, no sé, pero tenía uno. En la Valdez me dijeron, tienes que ponerle un nombre, o si no se va a perder. ¿Ya? Porque era por el factor de duende. Sí. Entonces era como, uy, en serio, como para mí era un recuerdo. cómo le más pusiste? No, fue muy Benito, chica, Benito. No, pero igual, porque que tenga una historia de fondo, un recuerdito, igual lo encontré como Rígidos. raro. Estaban haciendo un... No, a Bariloche llegaron hartos galeses, puede ser por eso. Y escoceses. Bueno, yo viví en una casa donde había vuelto. ¿Viviste en una casa donde vivían duendes? La segunda casa donde viví después de independizar. ¿Y cómo supiste o por qué lo atribuiste en este caso que eran Es que duendes? chicas, pasaban cosas muy raras. Y pillé caca de duende. Amarilla, una caca amarilla que parece como una esponja, pero es como chistosa. Me apagaban la luz, se me perdían las cosas. De hecho, cosa importante, nunca volví a encontrar unas frazadas, una guitarra, Eran cosas grandes. ropa. Se me ¿Qué perdió. onda? Eran físico-culturistas. Se me perdió mucha ropa. Como los ratones de Dinos. De hecho, y nos dimos cuenta, pues que la cronología es la siguiente. Nosotros llegamos, yo y mi marido llegamos a ese lugar en marzo, 2 semanas antes de la pandemia. Y en mayo empezamos a notar cosas raras, que se nos perdían las cosas, todo nos salía mal. Por ejemplo, yo no sé cómo, yo tenía dinero en mi cuenta, en ese tiempo yo no estaba trabajando, solo estaba estudiando un posgrado y tenía mi bequita de posgrado y no me la pagaron y nada me resultaba y el dinero se me iba muy fácil. Se me empezó a perder ropa, se nos empezó se nos perdió esa guitarra, se nos perdió ropa de cama y cuando yo estaba sola me apagaban las luces, sentía golpes en la puerta y no era nadie. Esas cosas como Dormíamos muy mal, esa casa era muy helada, teníamos doble calefacción y nada. Y un día yo digo, no, yo necesito irme de aquí. Fue como un sentimiento como de yo me quiero ir, no quiero vivir más acá. Y ya hicimos todo para cambiar, nos encontramos una buena cabaña. Y cuando nos empezamos a ordenar todo nos dimos cuenta de que nos faltaban muchas cosas. Y ahí yo ¿qué hago? Agarro una escoba, la pongo detrás de la puerta y digo, duendes de mierda, si no aparece, porque se me habían perdido cosas importantes, electrodomésticos importantes, si no aparece la sanguchera, ya la ropa me da lo mismo. Quiero mi sanguchera de vuelta. electrodoméstico importantísimo. La sanguchera. No, y La waflera. el hervidor, Ah, eso sí. un computador. Vaya, sí. Ya, si no aparece esto, me da lo mismo la guitarra, me da lo mismo la frazada, me da lo mismo mi ropa es hermosa, me da lo mismo, todo eso me da lo mismo. Yo quiero que aparezca. Devuelve todas mis cosas. Vuelve. Hace un rato, las cosas aparecen chiquillas, todas ordenadas en la mesa. Por eso ayer me pasó que cuando Qué raro. ayer me fui de la casa de la luz, yo no pillaba cosas en mis bolsillos, pues. Y yo dije, las debí guardar. Y hoy día las buscaba en la mochila y no estaban. Ya estaban en la parca. Y yo ayer juro que yo me fui y esa parca estaba vacía. Pero igual, como que yo lo que pasa es que como igual soy media desordenada en mi casa, como que no puedo echarle. O sea, pero es que yo sé mi orden. Yo sé mi orden. Entonces, como que es como desordenada. No, pero es que Son si los yo duendes. sé dónde están mis cosas. A veces pasa. Sí. Pues ya nos vamos. Y cuando mi marido le va a dejar la llave al casero, él le dice, ¿sabe que nadie dura más de 3 meses en esa casa? Está como embrujada. Y te lo dicen digo piola. algo que me suena.
Pasa un año y un día en un carrete, porque en ese tiempo nosotros nos juntábamos con gente que vivía en barrios bajos. Una señora que estaba en el carrete me dice, es que antiguamente donde están las cabañas, las Quimantú, Pumantú, no recuerdo, donde está el campo Miraflores, ahí habían prostíbulos. Y además de haber prostíbulos en ese lugar, había una señora que hacía abortos. Y las las saquitos los tiraban, porque todo eso era parte de un canal antiguamente. Entonces por eso ahí hay duendes, hay cosas raras. Oye, qué cuático. Así que esa es mi... Yo digo que estos tópicos paranormales podría ser un episodio por cada parte, así como extensión. Yo lo dejo ahí. Ahí tienes tu tópico cuando la luz se vaya a la concha de la madre. ¿Tú crees que se ha perdido un poco lo que es la creencia popular de mitos y leyendas? ¿O ha ido evolucionando algo A TikTok. como TikTok? Es que en TikTok aparece mucho de repente que creen que pasan cosas o responder a este mismo tipo de respuesta. No sé, me salía una chica en TikTok que trabaja aún en el metro, que tenía que cerrar el metro y siempre escuchaba gente y ya no quedaba gente. Era la última persona en cerrar. Pero ¿tú crees que se ha ido perdiendo eso un poco? Yo creo que la creencia popular nunca se pierde, porque estos temas son interesantes para todas las personas, da lo mismo la edad. A los niños les encanta el tema del terror, les encanta el tema ovni, y yo creo que en realidad la racionalidad a veces se queda corta. Como que nuestra realidad es muy... Ahí tiene cosas que no se explican y existen estas otras explicaciones que por algo existen. Yo creo que cuando ya algo te pasa, la racionalidad se va a la concha de tu madre. No tenía esa capacidad de... Lo que le pasó con su casa, ¿no? Sí, como yo mismo hoy día que yo fluctuaba ahí en la racionalidad, que a mí se me cae un plato, yo salgo corriendo. Que la física, ¿no? Pero sí, yo creo que al final, porque incluso a veces en TikTok alguien graba como en el lago y todo le ponen el cuero, mi abuela, entonces siento yo que también eso ha permitido de repente que se pasen también algunos relatos. Claro, como la gran mayoría son relatos orales, bueno, con el tiempo igual uno conversa menos, se va por ende también perdiendo un poco, pero tú ves que hay gente que todavía va rescatando estas historias, e incluso creo que hay un canalcito TikTok de un señor, él hace historias pero asociadas con Valdivia, y que narra historias, ya sean mitos, leyenda urbana, que ocurrieron en Valdivia y que creo que muchos de nosotros a veces ni sabían que existían. Yo me acuerdo cuando llegué a Valdivia, pasaron unos años, estaba, no sé, en sexto básico, y nos decían que tarea para el lunes. Tienen que traer 3 leyendas valdivianas. Tienen que preguntárselas a sus familiares. Y yo decía, concha tu madre, no soy de acá. Y mi vecino igual, hartos no eran de acá. Entonces fue terrible. Valí callampa. Y se repitieron las mismas, porque la campana del río, de las ánimas, que no sé qué, porque... Pero de Panguipulli ahí tenías varias leyendas que dijeron de Valdivia. ¿Y tú qué? Oye, eso es terrible. Igual me he sentido discriminada varias veces, como por eso de... Ay, ¿cómo lo sabe? Yo no soy de acá. Sí, me pasa. Es que más que no, sí, porque si tu familia no es, como que hay cosas que uno no... Sí, me acuerdo de la base que igual un señor que quiso hacer esta recopilación de historias orales, pero más que hablen de la pincoya, hablen del colegio, sino que eran como, quiero saber tu historia, si algo pasó como con tu familia, que te la cuenten. Y así hizo un recopilatorio de historias de cabros chicos de la básica que sus abuelitos le contaron o sus familias mismas les contaron historias de cosas que les sucedieron. Yo fue una de las que te conté de mi mamá, que ya no me acuerdo porque está en el audio, pero... Ah, la del Caleuche. Una asociada con el Caleuche. Y eso lo colocaron después en un recopilatorio de historias. Para que justamente no se pierda. Es importante. Y en el colegio se abarca igual, o sea, se vuelven a contar estas historias, se cuentan como las principales con el lore más suave, porque no, también todos traumados. Sí, se habla de leyendas, como que los chicos siempre hablan como de cosas de terror. Que el morbo. A los chicos gusta el tema terror, el tema ovni igual les encanta. Y yo recuerdo cuando era chica había un libro en la biblioteca de nuestra escuela en Panguipulli que tenía leyendas locales, como onda el sector, la Cordillera, no, Villarrica, Pucón, y
claro, como era tan cercano, yo me cagué. O sea, Yo me cagué entera. no, yo cuando viví en el Yo creo que de ahí agarré, relacionándolo con mi historia de lo que escuché en el sendero, yo de ahí aprendí ruido raro, me voy a la concha de tu madre. Dijiste, no, yo me voy Ah, chao, chao. no, lo vi. Yo tenía como 7 años y, Oh, qué cuático. y es que eran cosas brígidas, espíritu. Y como en el fondo era tan cercano donde yo vivía en ese caso, yo decía... Porque no es lo mismo leer de cosas en el norte con las salitreras, ya los pueblos fantasmas, todo esto, y tú viviendo en Valdivia, tú decís, No te afecta. oh, qué entretenido, porque no es algo que tú vas a ver. Algo más Sí, que quieras decir. compartirnos. Una reflexión. No sé, yo creo que el tema duende, leyenda popular, leyenda urbana, mito, parte del ser humano. Y la racionalidad llega hasta que te Hasta que pasa. pase. Hasta que pillas caca de duende, Hasta que porque... ves cicatrices raras. Claro, mi marido en este caso es un ser muy racional y no me creía nada y yo decía, escucho esto, y de repente dice, no, pero si esto es una pelusa, y la toma y es como, espera, esto no es una pelusa, esto no es una esponja. Buscamos en internet qué podía ser, caquita. Yahoo respuesta. No. Ya fue Ya fue respuesta. respuesta. No, y también nos han pasado cosas raras, muchas cosas raras paranormales que no, es extenso. Sí, Creo sé que que nos puede vamos a ir ser. a la concha de la lora con esos tópicos. Gracias a mi mami, porque solamente me estoy acordando de mi mami. El chiloé y todas estas cosas raras. Todo que te conté que caían cuestiones al mar. Eso es para otra historia. Yo creo que eso cae más para un Cuando asunto vuelva, paranormal. sí. Cuando vuelva de la concha de su madre, donde también hay mucha historia. Ahí tienes para Sí, otro lore, quizás de hecho, por cuando octubre. estábamos hablando de las casas cargadas, pensaba en Yurei. ¿Cómo se dice? Sí, o sea, los yures son espíritus. Yurei. Ah, yo le Son espíritus malditas, digamos. en las casas. Sí, o sea, no, el yurei como... ¿Está asociado a un lugar? No, el yurei es un fantasma maligno, que ocurre igual que los fantasmas de acá, que si tuvieron, no sé, por una muerte violenta o fueron como maltratados, hablando de objetos, por ejemplo, podría transformarse en un yurei. Yo Que hay un mucha día creencia. encontré el término y me empecé a buscar y como que era un tema al punto de que hay como un catastro digital y de las casas donde están los yurei Es que... y asociados como a este tema de los arriendos más baratos. Ya, es que es eso, es otro... Bueno, introducción, vótenlo si les interesa. Sí, no, pero así como Díganos si les cortito, interesa. bueno, el tema de los yuri como está relacionado con fantasmas, muertes de repente violentas, esos departamentos baratos siempre responden a una situación donde la gente se desinstala o porque realmente hubo una persona, por ejemplo, viviendo sola por mucho tiempo, falleció, nunca se supo que esa persona Ya. falleció, entonces todo este trabajo de sacar la limpieza del cuerpo o el hecho ya de saber, es que igual tú cómo respondes vas a llegar, sí, esta es una casa, tiene una cocina, 2 dormitorios, un baño, pero se te murió un tipo random, Viejito, claro. justo donde va a ser tu pieza, igual te olvidas después. Sí, pues. O no, sabéis que allá se colgó alguien, igual quedas como... Entonces justamente es mucho más difícil vender la casa por ese factor de muerte. A la gente le está ocurriendo cosas y por ende la gente se va, entonces no se puede vender, entonces mejor le bajamos el precio hasta que alguien caiga. Alguien caiga. Sí, no, pero el Algún yurei y todos los incauto. aspectos de como espíritu y cosas de Japón es un nuevo episodio. Sí, es que ahí tú tienes que investigar, tienes que llegar con todo Claro. fresquita y vamos a tener unos Sí. capítulos sobre eso. Y- Pero nos serviría mucho también si comentan como, sí, hablan. ¿Quieren algo paranormal? Sí. Yurei de Japón. Yurei de Japón. Yurei de Chile. Aquí si la Chine nos quiere acompañar nuevamente con esos Siempre. tópicos, la volvemos a invitar si es que nos quiere ver de vuelta, sabe que nos disociamos, pero así son nuestras historias con Yo el también me podcast. disocio. Me parece muy bien. Me encanta disociar. Agradecemos entonces tu visita a Gracias. este podcast. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, lo pasé muy bien. Y esperamos Ay, qué encontrarnos lindo. entonces en el siguiente. Sí, va a ser sería divertido. Sería divertido. El próximo episodio, si es que les gusta lo paranormal, puedo venir de nuevo. A mí me parece estupendo la A mí me idea. parece- Podríamos a mí me estar ahí en encantaría. octubre, ¿eh? Podríamos hablar de esos tópicos en octubre. No, me voy a organizar. Me voy a organizar Ya. para octubre. Deberíamos hacer. Cuando estés de visita en Bali. Oh. Pero si está bien, pero si algo bueno. Oye, de la carga energética de los conciertos, bueno, esa cosa es ¿Verdad? brígida. Porque uno siempre lo ve desde el punto de vista, fue a este concierto, salí con energía, me recargué.
Pero yo después del Music Bank, yo siento que a mí se me... No digo se me metió un espíritu, pero yo sentí algo en la espalda. Que era la mala onda. La Sí, mala fue la onda, mala algo. onda. Pero es que a mí una amiga, porque de Centroamérica, que ellos igual tienen un cuento brígido Ajá. con las cosas, ella me decía que lo más probable es que andaban como aprovechándose de que uno está vibrando bajo, por como la pena y todo eso, y se te pegan. Seres del bajo astral. Y después pasó que, bueno, como mencionamos, venimos de una familia evangélica pentecostal. Mi papá tiene un amigo de la infancia que actualmente es pastor. Entonces justo él, no sé, andaba en Valdivia, lo invitó a tomar once y él dijo que él sintió la necesidad de hacer una oración, como en la casa y todo. Y después, o sea, obviamente quedé igual con pena en Music Bank, pero como que no sentía ese peso. Yo quedé mal pico. Bueno, nosotras con Chubi por lado familiar igual tenemos harta historia paranormal. Las vamos a guardar. Las vamos a guardar para Porque otro están capítulo. intensas, tienen que ver con... Ya. Ya, ándate, Nos bebé. vemos entonces para el siguiente episodio. Todo mal. Pero con risa. Pero con risas. No.